Y esta carta, la carta que firman una lista ahí de corresponsales y periodistas, dice así: carta de apoyo a quienes hacemos periodismo en México. Nosotros chingamos a nuestra madre entonces. A la opinión pública, las y los que practicamos y enseñamos el periodismo en México, vimos con gran preocupación 2 actos de hostigamiento oficial el día 22 de febrero contra la jefa de corresponsales del New York Times. En la conferencia presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró y leyó en voz alta el número de teléfono celular de la periodista en violación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de 2010. En la tarde, el SPR Informa, el Servicio Informativo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, difundió un video que exhibió varias imágenes con el rostro de la periodista como si fuera una criminal. Ambos casos surgieron a raíz de un mensaje que ella envió a la oficina de presidencia con el fin de dar el derecho de réplica al jefe del Ejecutivo para responder a diversas acusaciones lanzadas en su contra. Entonces sí, fueron acusaciones lanzadas en su contra. Sin embargo, el presidente empleó su tribuna para atacar a la corresponsal, reiterando el patrón de acoso y descalificación a periodistas que ha caracterizado los 5 años de su gobierno. Tales actos de hostigamiento, que frecuentemente han sido emulados a nivel local, tienen lugar en el contexto de una epidemia de violencia contra comunicadores. La alta tasa de asesinatos de periodistas en México, la más alta del mundo fuera de zonas de guerra a lo largo de las últimas 2 décadas, no ha bajado durante el sexenio actual. La tasa de amenazas y agresiones ha subido. Creemos que una prensa hostigada desde arriba y practicada en muchos casos en un ambiente de amenaza no es una prensa libre. A la luz de estas tendencias, respetuosamente pedimos: 1, que los gobernantes a nivel federal y local ejerzan su derecho de réplica sin poner a las y los que practicamos el periodismo en peligro o en una condición de miedo a represalias. 2, que los gobernantes cumplan con la Ley Federal de Protección de Datos. 3, que las candidatas y el candidato a la presidencia se comprometan a respetar la libertad de prensa garantizada en la ley mexicana y en tratados internacionales firmados por el gobierno, y que reconozcan su responsabilidad de no tomar acciones que expongan a las y los periodistas a amenazas o daños físicos. Atentamente, las y los firmantes. Y yo pregunto, ¿y la autocrítica? ¿En qué momento se nos va a exigir? Nos vamos a exigir hablar con la verdad, hablar sin inferencias, hablar sin suposiciones, hablar sin calumniar. Pero dicen que incluso entre los firmantes hay quienes enseñan el periodismo. A lo mejor lo peor está por venir. Y para hablar de este y otros temas, le decía, ya llegó el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Es que como yo soy un pinche youtubero, mi querido Ricardo, voy a ver si un periodista pseudo periodista como tú, en un medio de dudosa reputación como este, me ayuda a analizar este nuevo dardo envenenado, así lo entiendo, sin la autocrítica. O sea, somos tocados por la luz divina, y porque lo decimos en el New York Times, nos tienen que respetar. Oye, güey, pero pues estás mintiendo, no tiene sustento tu investigación. No, pero el presidente es el maldito. ¿Voy bien? ¿O por dónde le entramos, maestro? Vas muy bien, mi querido Vicente, público memorioso, qué gusto saludarte y saludarlos. Y fíjate que, mira, yo creo que así como hay diferencias muy claras y muy concretas y muy palpables entre un pato y un rinoceronte, así también hay diferencias muy claras y muy concretas entre un periodista y un pasquinero. Y estos personajes son pasquineros, y se necesita estar sumamente distraído, mirando hacia otro lado, perdidos en el horizonte, para confundir a un periodista con un pasquinero. Se necesita eso, o se necesita estar completamente desinformado. Pero aquí estamos nosotros, para enojo de esos chayoteros, para informarle a usted. No con lo que nosotros creemos, no con lo que a mí se me ocurre, no, con el periodismo de datos, de datos duros que les dan durísimo en la cabeza. Se necesita tener una venda en los ojos, se necesita padecer alguna enfermedad en los oídos para considerar que estos personajes, que estos mentirosos que se dedican a propalar
justamente mentiras ante los micrófonos son realmente periodistas. No lo son. Y no porque lo diga yo, Vicente, así lo apuntan los hechos, así lo apuntan las pruebas, sus montajes, sus mentiras, sus engaños, sus infundios, sus denostaciones. Todo eso nos da cuenta de que no son periodistas, sino merolicos a sueldo. Hoy estamos viviendo un momento estelar en la historia de la humanidad. Hoy se está luchando a brazo partido desde los medios de comunicación auténticamente independientes contra los embustes, contra las falacias y contra las patrañas. Las redes sociales, usted lo sabe, han agudizado la crisis de los medios de comunicación corporativos, pero las redes sociales también, y hay que decirlo, traen consigo su caudal de mentiras y desinformación. De hecho, gracias al auge de las redes sociales, la desinformación, infelizmente, está por todos lados. Y hoy, cuando la confianza en los medios de comunicación, de derecha a izquierda, hay que decirlo también, va en picada, es vital que los periodistas no nos involucremos en métodos de reporteo que dañen aún más la credibilidad de esta profesión. ¿Y por qué no tendríamos que hacerlo? Bueno, la pregunta en ese caso, Vicente, me parece una necedad, pero ya que la pongo sobre la mesa, estoy en la obligación de responderla. Bueno, ¿por qué no debemos involucrarnos en eso? Porque la confianza en las noticias, en la información, importa muchísimo para poder distinguir hoy más que nunca los hechos de la ficción. Hoy la derecha está desesperada porque sus historias, porque sus cuentos chinos llenos de maniqueísmo, de embustes, no están conectando con la gente, con las audiencias, como ellos llaman al pueblo desdeñosamente. Las personas se niegan ya a escuchar a personajes que mienten, que engañan deliberadamente para manipular al pueblo. Y desde mi punto de vista, el engaño en ningún caso debería ser un método aceptable para los periodistas, porque la mentira es uno de los problemas, digamos, más éticos, más comunes del periodismo. Pero fíjate que no solamente el periodismo tiene ese problema. Voy más allá. Uno de los problemas éticos más recurrentes de la humanidad es la mentira, porque a nadie en su sano juicio le gusta tragarse un bocado de mentiras. A nadie, a ninguna persona le agrada escuchar a un personaje que, haciendo gala de impostura, se planta frente a un micrófono y comienza a lanzar una catarata de mentiras y de patrañas. Y eso es lo que lamentablemente, Vicente, está ocurriendo en los medios de comunicación corporativos, y ya desde hace mucho tiempo. Y de la mano de estas prácticas engañosas en el periodismo actual que se practica en la derecha, vienen muchísimas cosas sumamente graves. ¿Y cuáles son esas, Sevilla? Me preguntará usted, y yo le digo, de la mano viene la polarización, las confrontaciones, el clasismo, el racismo, la intolerancia. Y ver una carta como la que estás leyendo y que presumió en su red social la periodista estadounidense Natalie Kitreev, es para mofarse de risa. Porque a quienes sabemos que Daniel Moreno Chávez, que es uno de los abajofirmantes, pues lo mueve el dinero, es el director, de hecho, y dueño de Animal Político, y que por cierto aquí presentamos el media kit bastante fifí que tiene. Bueno, pues no nos sorprenderá que haya firmado esa carta pasquinera, una carta que, debo decirlo a título personal, a mí no me representa para nada. Esa carta melodramática que ya acabas de leer, y pues bueno, usted ve, entre otras gracejadas, dice que quienes practicamos y enseñamos el periodismo en este país estamos mordiéndonos las uñas, estamos muy preocupados por los actos de hostigamiento oficial en contra del pobrecito New York Times, tan desvalido ese medio de comunicación. Pero ¿qué demonios tienen en la cabeza estos guacamayos de la derecha? ¿En qué país viven, Vicente? ¿En qué parte de la ciudad? Que nos digan, ¿en Santa Fe? ¿En Polanco? ¿En Interlomas? ¿En La Condechi? ¿Dónde viven? Porque a mí que me perdonen, pero la señora Gabriela Barquetín no tiene la menor idea de lo que es esta profesión, este oficio. No es periodista. Esta señora
no sabe ni redactar una nota informativa, solo le encienden el micrófono, se sienta y se descose lanzando maledicencias y diatribas contra los enemigos del PAN, contra los enemigos de Margarita Zavala. Ahí está, escúchela usted, o mejor, no lo haga, porque se va a llevar una sonrojante sorpresa. Es una panista con micrófono. ¿O qué otro abajo firmante? Salvador Camarena, el empleado de Claudio X González. Ah, no, es que ya renunció, ahora nada más está con Manuel Arroyo, el dueño del Financiero. No, estos personajes son hipócritas de pacotilla. La carta dice que el gobierno federal hostiga y amenaza a la prensa libre. Pues yo le digo, Ricardo Sevilla, se lo voy a subrayar. Nunca me he sentido hostigado ni amenazado por este gobierno. Nunca. Yo le digo a usted que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador jamás me ha amenazado, ni hostigado, ni vulnerado siquiera mi libertad de expresión. No, se lo digo tajantemente, pero sí le voy a decir a usted que si conoce mi trabajo, pues a lo mejor ya sepa que la derecha y sus voceros me han calumniado, me han difamado, hasta enviado amenazas directas. Una directiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a lo mejor se acordará usted, cuando le saqué sus trapitos al sol a Claudio X González y dije que estaba involucrado con el INE, me escribió un mensaje público en la red social de X, que antes se llamaba Twitter, y aquí en Sin Censura lo exhibimos. Marco Levario, hace no mucho tiempo, fue al programa de Ciro y de Loret, a los dos programas, a presentar un libro difamatorio sobre mí y otros compañeros, otros colegas. Y Ciro y Loretito aplaudían como focas, felizmente al ver que su canchanchan cumplía el trabajo sucio de golpear mi imagen. Lili Telles escribió una carta al dueño del periódico donde escribo mi columna para que me corrieran. Raimundo Rivapalacio me dedicó una portada para decir que yo encabezaba una serie de comunicadores y que era yo el tejedor de la propaganda que se hacía en favor de López Obrador. Me han hecho caricaturas, me lanzan todos los días a sus granjas de bots, me mientan la madre, me envían fotografías de ataúdes, a mí, a mi familia. ¿Y sabe qué? No es este gobierno, es la gente vinculada a los corruptos, se lo digo, vinculados a la UNAM, a los sinvergüenzas que reciben chayote de empresarios y políticos. La gente que me ha amenazado, casualmente son perfiles que defienden a Enrique Krause, a Enrique Graue, a Héctor Aguilar Camín, a Felipe Calderón, a Ricardo Salinas Pliego. Yo no veo a estos presentadores de noticias defendiendo al Machetearte, por ejemplo, ese medio o ese periódico que se reparte en el metro de mano en mano. Están defendiendo al pobrecito New York Times, tan libre, tan independiente, que no tiene dinero. Por favor, esta carta, mi querido Vicente, es una auténtica gracejada, pero hay que alertar sobre ella porque infelizmente todavía hay gente desinformada que está encendiendo la radio, la televisión y se está tragando completas estas mentiras. El periodismo libre e independiente no se encuentra ni nunca se ha encontrado en el New York Times. Todos estos personajes que los podríamos enlistar y pasarles lista de todos los contratos y todos los cochupos son buena ondita. Tienen sus negocios prósperos, leoninos, contratos por aquí, contratos por allá. Entonces han hecho de la adulación un medio de vida. La mayoría de estos personajes que están firmando ahí no son periodistas. Y no es porque yo me ponga purista, Vicente, es porque estos personajes son simple y sencillamente lacayos, guacamayos de la derecha, empleados de empresarios, voceros de ciertos políticos. Entonces, que no nos vengan a decir que está en peligro la libertad de expresión y que este gobierno dictatorial está lanzando andanadas de críticas en contra del pobre Jorge Ramos si gana nada más 17 millones de pesos mensuales. Es una patraña, mi querido Vicente. Si nosotros denunciamos que exhibieron, por ejemplo, mi teléfono o mis teléfonos, somos chillones, ¿no?
si nosotros denunciamos calumnias de Ricardo Rafael, gran columnista de Milenio, que además tiene espacios en medios públicos, si recuerdo bien? Si yo digo que me calumnia, soy un chillón. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estaba viendo, por ejemplo, que Raimundo Rivapalacio está firmando la carta. Estoy viendo que está firmando Raúl Olmos, el de la Casa Gris, Roberto Rock, ya decía Salvador Camarena. O sea, hay muchos de estos personajes que dice uno, ¿no tendrán un tantito de...